Quiero saludarlos hoy. Hoy me corresponde a mí el estudio bíblico. Espero que sea para beneficio de todos. Espero que crezcamos aún más en palabra y que sea de bendición para todos. Primeramente vamos a orar pidiendo que el Espíritu Santo sea quien nos guíe en esta tarde para que todo sea para beneficio y beneplácito del Señor, en obediencia y respeto a Él, y para que esto sea provechoso para todos. Vamos acá. En tu nombre, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Padre Santo Eterno, te pedimos, Señor, en esta tarde, que este estudio bíblico sea, Señor, siempre para tu gloria, siempre para tu agrado y siempre en obediencia a ti, Padre Santo. Permite tú que tu Santo Espíritu sea el que tome mis palabras, el que tome los pensamientos y cada una de las ideas que van a quedar plasmadas hoy día. Bendice, Señor Padre Santo, a todos mis hermanos, a los pastores y a cada uno de los que están conectados hoy día. Bendice, Señor, este estudio que sea para crecimiento de todos nosotros y siempre para servicio y obediencia a ti, Padre Santo. Encomendamos esta tarde, esta noche a ti, Señor, que seamos bendecidos, que seas tú, Padre Santo, siempre glorificado y que tu Santo Espíritu nos llene por siempre. Amén. Bueno, hermanos, para este estudio, la palabra que va a guiar el estudio me fue dada en oración y se encuentra en Mateo 20:28. El título del estudio es El siervo fiel. Empezamos. Ya puedes pasar. Ya lo hice. No pasa. Dale otra vez. ¿Ya? Muy bien. La palabra se encuentra en Mateo 20:28. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Bueno, primeramente quiero definir qué es el servicio. El servicio, pues en su definición básica de diccionario, que pues, de pronto todos podemos reconocer, es una acción y efecto de ejercer un cargo o de encargarse de alguien. Su base está en el latín servitium y pues tiene dos raíces en su composición. En su definición es atender, es cuidar, es servir, es ser esclavo y es adaptarse a otro. Nuestra guía o servidor supremo, nuestro testigo más grande, nuestro ejemplo más grande de servicio, pues evidentemente es el Señor Jesucristo. En Mateo 20:28 pues lo confirma. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y pues para dar su vida en rescate por muchos. La vida entera de Jesucristo se concentró en servir a los demás. Y pues hasta su muerte en la cruz fue muestra de servicio y especialmente del amor inmenso que nos tiene. ¿Qué es el don o qué es el don del el servicio o el servir? Es un don del Espíritu Santo. Esto lo encontramos en Romanos 12, del 6 al 7. Y dice, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. Es un don del Espíritu Santo y pues es un privilegio porque es dado por Dios. Al poner nuestra fe en Jesucristo, es guiado e inspirado pues por el Espíritu Santo. ¿Cuál es el principio fundamental del servicio? El principio fundamental de servicio lo vemos sustentado en Colosenses 3, del 23 al 24.
y dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Amén. ¿Qué vemos nosotros aquí? Que se muestra que debemos rendirnos a Dios y a su voluntad. Muestra obediencia, debemos ser obedientes y esta obediencia nos hace agradables a Dios. El servicio debe ser de corazón. El servicio no debe ser como con motivos altruistas. ¿Por qué? Tenemos al mejor testigo de nosotros, el que más nos ve y más nos conoce, que es Dios. Entonces, Él ve cuáles son nuestros hechos, cuáles son nuestras actitudes. Por lo tanto, nuestro servicio debe ser siempre de corazón, especialmente buscando agradar al Señor, a Dios. Como principio fundamental en Colosenses que podemos como resumir o encontrar. Así no nos vean, nosotros debemos esforzarnos con nuestro trabajo. De esta manera, el servicio se convierte en mi testimonio. Cuando trabajamos, servimos es a Dios, principalmente o siempre, o así debe ser, no para los hombres. Si nosotros somos claros o tenemos claro que a quien le servimos es a Dios, esto le da sentido y le da dignidad a nuestro trabajo. Esto quiere decir que si nuestro deseo es hacer lo mejor para Cristo, desearemos siempre hacer lo mejor para los demás, porque sabemos a quién servimos. El servicio nos trae una recompensa. La recompensa máxima del servicio lo podemos ver también en Colosenses 3:24, que dice que, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque servimos a Cristo el Señor servís. El servicio es fiel al Señor. Esto hace que recibamos una herencia. Obviamente no vamos a servir por un beneficio personal, pero sí hay remuneración o recompensa en nuestro servicio. Y esta es pues la vida eterna con Cristo. ¿En qué se fundamenta el servicio? El servicio se fundamenta, o vamos a ver en qué se fundamenta en Juan 13, del 34 al 15. Estos versículos dicen, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El fundamento o la base o lo que nos motiva para servir es el amor. El genuino espíritu de servicio se fundamenta en esto, en el amor. ¿Por qué? Porque el Señor nos amó primero a nosotros. Nosotros servimos a Cristo por amor. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Señor. Él nos amó primero. Tenemos también tener claro, o debemos tener claro, que nosotros solo servimos a un Señor. Por sobre todas las cosas, solo servimos a un Señor. Esto lo podemos corroborar, o lo podemos, corroborar en la palabra, en Lucas 16, versículo 13, que dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Nuestra atención debe estar centrada en el Señor. Él es nuestro único Señor, por sobre todas las cosas. Nuestra fidelidad es solo a uno, a Dios, no debe ser con el mundo. Entonces, muchas veces estamos como en esa dualidad, si me guío, si me voy por las riquezas, por los placeres, especialmente por la carne. Entonces debemos tener claro que nuestra fidelidad es solo a una persona, a Dios, por sobre todas las cosas.
De aquí en adelante vamos a empezar a describir como servidores fieles cuáles deberían ser nuestras características. Nuestro mayor ejemplo de servicio es Cristo y muchas de sus acciones fueron de servicio. Entonces, Él es nuestro mejor testimonio de qué debemos hacer o cómo debemos servir. Una de las características del servidor es que pues, somos comprometidos con el reino. En Tito 3, versículo 8, que dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Debemos tener un compromiso abnegado y fiel a las responsabilidades del reino. Como servidores debemos estar siempre listos, los scouts de Cristo. Entonces, en Gálatas 6, versículo 2, y también del 9 al 10, vemos esto. En el 2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. En el 9 al 10, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Perdón. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Debemos, para poner manos a la obra y hacer el bien a los demás, estar siempre dispuestos a trabajar. Siempre tener la disposición de ayudar, de colaborar y de estar pendientes de qué puede hacer crecer aún más el reino de Dios y obviamente el evangelizar y el traer almas para él. El servicio también tiene o es un privilegio. Lo vemos en 2 Corintios 8:34, perdón. Lo vemos en 2 Corintios, capítulo 8, del versículo 3 al 4. Aquí dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. El servicio está caracterizado por sacrificio y alegría de saber que es para los otros, pero la mayor o la máxima alegría que debemos tener siempre clara es que principalmente o primeramente es para el Señor. El servir trae gratificación. Esto lo vemos en 2 Corintios, ahora en el capítulo 9, del 12 a 15. En la palabra que dice, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracia a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Entonces, la gratificación se suple muchas veces con el servicio las carencias de los necesitados. Se glorifica a Dios. ¿Por qué? Porque somos obedientes. ¿En qué? En Cristo y en su evangelio. El amor de Dios hacia nosotros se manifiesta por nuestro amor hacia los otros. ¿Cómo? De la manera en que servimos. En Tercera de Juan, solo tiene un capítulo, 5:6, vemos esto. El título del capítulo es Elogio de la hospitalidad de Gallo. Y dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como destino de su servicio a Dios,
para que continúen su viaje. Lo que vemos acá es que es gratificante servir. El servicio produce en los otros alegría. Y también al servir prestamos testimonio de, del amor de Cristo, de su palabra, de su obediencia. Entonces, en la medida en que servimos, también estamos enseñando cómo servir. ¿Por medio de qué? Por medio de nuestro testimonio. Características del servidor fiel. Somos obedientes. En Primera de Samuel, capítulo 3, vemos del 1 al 10 esto. En esta porción de la palabra, vemos cuando a Samuel se le hace su llamado. Él en 3 ocasiones es llamado y no sabía por qué, pero en esas 3 ocasiones nunca fue altanero, nunca fue grosero, siempre estuvo dispuesto. Al final, en el versículo 10 vemos que, y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. En ese momento ya Eli le había dado instrucción, porque se había dado cuenta de que quien lo estaba llamando era Jehová. ¿Qué vemos como ejemplo en Samuel? Samuel nos muestra que al aprender la obediencia en una autoridad terrenal, esto le permitió más fácilmente someterse a la autoridad de Dios. Y cuando recibió el llamado, pues para él fue un poco más fácil entenderlo o asistirlo, ya que la voluntad de Dios es la autoridad suprema. Siendo siervos de Dios, debemos siempre rendirnos totalmente a su voluntad. Esto es para agradarlo. Otra característica del servidor fiel es sabio. Debemos siempre tener en cuenta que esta sabiduría es dada por Dios, es ministrada por Dios. Y pues pasa a ser verdadera cuando conocemos a Dios y a su palabra. Lo vemos en Hechos 6, versículo 3. Aquí dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, de este trabajo. En este capítulo se buscaba quién pudiera suplir algunas necesidades en las labores de la evangelización, ya que los apóstoles estaban un poco cansados y pues ya no podían hacerlo. Una de las características para buscar a estos servidores fieles es que tuvieran o fueran sabios. El servidor fiel también hace uso adecuado de sus talentos. Estos talentos o habilidades son dadas por Dios. Y en Segunda de Crónicas 24, del 12 al 13, vemos un ejemplo de un buen uso adecuado, un buen o adecuado uso de los talentos. Y dice la palabra, y el rey y Joiada lo daban a los que hacían el trabajo del servicio de la casa de Jehová, y tomaban canteros y carpinteros que reparasen la casa de Jehová, y artífices en hierro y bronce para componer la casa. Hacían pues los artesanos la obra, y por sus manos la obra fue restaurada, y restituyeron la casa de Dios a su antigua condición y la consolidaron. En este espacio de la Biblia podemos ver que estos talentos o habilidades que fueron dadas por Dios siempre son importantes y necesarias, especialmente cuando se debe fomentar el reino. La motivación de estos obreros era que estaban reconstruyendo el templo de Dios, más allá de una remuneración económica. Su motivación era que estaban reconstruyendo el templo. Son talentos usados adecuadamente. Todos tenemos talentos. Estos talentos deben ser usados especialmente para la construcción y obviamente la evangelización. ¿Qué vemos también? Los talentos deben ser usados diligentemente. Como les decía, no solo se debe esperar una retribución económica, eh, sino que, sino que con el conocimiento, en esta imagen podemos ver
cómo los recursos que se recuperaron se usaron para reconstruir el templo. En este espacio, estos capítulos de la Biblia nos muestra como tanto desde la recolección del dinero hasta las personas que se buscaron para la reconstrucción del templo, todos estuvieron puestos o predispuestos para servir. ¿Servir qué? A la reconstrucción o a la obra del reino. Como servidores, nuestra meta máxima o suprema, por decirlo así, es predicar a Cristo. En Mateo 28, del 19 al 20 lo vemos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Aquí vemos que estamos llamados a servir. Nuestro llamado es el servicio. ¿Especialmente para qué? Para ser servidores fieles si seguimos la palabra dada por Cristo. Aquí se nos está dando un mandato. Debemos seguirlo. Y pues el más importante es predicar a Cristo y su evangelio. Lo confirmamos aquí también en Primera de Corintios, capítulo 9, del 19 al 23. Y dice: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque ya no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Pablo que nos está mostrando aquí que debemos perder privilegios a veces para ganar almas. Él se acomodaba a cada uno de los grupos sociales de la época para poder atraer a almas a Cristo. Podemos acomodarnos, yo puse como ejemplo a los gentiles, pero no debemos comprometer nuestros principios del Evangelio. ¿Esto para qué? Pues para lograr una mejor aceptación y así traer más personas o darles a conocer más el Evangelio. Debemos estar dispuestos a servir para mostrar a Cristo al mundo. Esta es nuestra meta, predicar a Cristo. Para predicar a Cristo tenemos otro ejemplo, lo vemos en 2 Corintios 4:5. Y dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Amén. Entonces, nuestro amor a Dios hace más fácil servir a los demás. Debemos dar a conocer el Evangelio. Esto no para provecho personal, sino para exaltar a Cristo. No debemos vanagloriarnos a nosotros mismos. Servimos a los demás para exaltar a Cristo y verlo a Él exaltado. Cristo como testimonio de servicio. En Isaías 42, del 1 al 4, el capítulo se llama El siervo de Jehová. Vemos cómo en estos versículos Cristo es el ejemplo supremo del espíritu de servicio, o sea, como que cumple todas estas características que están aquí en estos versículos. Y leemos la palabra. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Amén.
En Marcos 6, del 30 al 34, cuando se da el milagro de la alimentación de los 5,000, vemos cómo al ser servidores y Cristo como nuestro testimonio máximo de servicio, cómo podemos ser misericordiosos. En ese momento, devolvámonos a la palabra para que veamos qué ocurrió. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes de que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Como servidor, que vemos en Cristo en este momento, vemos que es misericordioso, vemos que sacrificaron sus necesidades personales a pesar de que estaban cansados, de que habían cumplido su trabajo, de que estaban buscando el descanso. Debieron sacrificarse a ellos mismos. Fueron compasivos, buscaron aliviar en los demás sus cargas. En este caso, los alimentaron. Y al ser servidores fieles, tenemos también la posibilidad de ser testigos de milagros a quienes servimos. Eso también es gratificante. Cristo como testimonio de servicio también nos muestra la humildad. En Filipenses 2:3 podemos ver esto, que dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Qué vemos en Cristo? Vemos que es humilde, vemos que se desprende de sí mismo, no es jactancioso, no alardea de sí mismo, se sirve por lo que podemos hacer para los otros, no por lo que voy a recibir. Así yo sepa que mi recompensa es determinada. Yo sirvo es por el amor que tengo hacia los otros y especialmente por el amor que se me ha dado desde Dios. Estamos o somos llamados a servir. Vuelvo y lo reitero, y lo vemos también en Juan 13, del 12 al 15. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Nuestro llamado es a servir como Cristo, a tomar a Cristo como guía en cada uno de estos momentos de su vida. Ser humildes, misericordiosos y especialmente estar pendiente de cada uno de nuestros hermanos, estar dispuestos y siempre atentos. ¿Dónde podemos servir? Podemos servir en la iglesia, podemos servir en el hogar, podemos servir en el trabajo. Y ejemplo de esto lo podemos ver, por ejemplo, en la iglesia. En la iglesia, en Romanos 12, del 3 al 5, se nos hablan de los deberes cristianos. Esa la estoy buscando. Romanos 12. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el deber que el que debe tener, sino que piense en sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros,
pero no todos los miembros tienen la misma función. Asimismo, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. En resumen, somos un cuerpo y como cuerpo de Cristo debemos servir. Debemos servir en la iglesia, tanto para la construcción del reino como para ayudar a nuestros hermanos. En el trabajo, un ejemplo de servicio en el trabajo, lo podemos ver en Daniel. Daniel 1 del 17 al 20 y Daniel 2 del 48 al 49. Aquí, Dios se propuso que sus servidores fueran testimonio de su poder en Babilonia y fueron ejemplo para otros judíos. Y en el hogar, lo vemos en Lucas 10 del 38 al 42. En estos versículos vemos cuando Jesús visita a Marta y a María, cómo las dos de maneras diferentes quisieron servir al Señor. Jeje. Hermanos, este es el estudio bíblico de hoy. Espero que haya sido para su beneficio y especialmente para bendición.